El sexo aumenta el nivel de testosterona, pero la abstinencia aumenta aún más los niveles. Es importante saber que los niveles de testosterona y estrógenos varían mucho de un individuo a otro, y que hay fluctuaciones internas en el individuo a lo largo de su vida. La testosterona fluctúa a lo largo de la vida. En niños la testosterona es muy baja. En la pubertad aumenta y luego empieza a bajar. Se calcula que baja un 1% cada año. Los datos muestran que hay variaciones increíbles en la testosterona. También los datos muestran que hay hombres de 90 años cuyos niveles de testosterona son cercanos a los de la pubertad, lo que demuestra lo variable que puede ser. La competencia tiene una gran influencia sobre esta hormona sexual. Las hormonas sexuales, tiroideas, tienen una gran influencia sobre la competencia. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero hay individuos machos en algunas especies de mamíferos que nunca se reproducen, que nunca habrán tenido relaciones sexuales en toda su vida. De hecho, muchas veces ignoramos que son los niveles de testosterona los que deciden qué individuos tendrán la posibilidad de reproducirse. ¿Cuántos de la especie podrán tener relaciones con hembras? No me refiero específicamente a los humanos, pero se ha observado en elefantes, focas, antílopes y rumiantes. Una posible explicación es que las hembras son capaces de percibir quién tiene altos niveles de testosterona y los seleccionan. Pero es mucho más probable que los machos con más testosterona sean los más emprendedores y por tanto se lancen más a las peleas para ganar hembras. Esta posibilidad tiene muchas evidencias que la apoyan. Además, se ha demostrado que la testosterona disminuye la ansiedad, mejora la competitividad y la interacción social. La testosterona tiene la capacidad de hacer que el esfuerzo por lograr algo se sienta positivo. Pero lo más importante a lo que me refería es que la testosterona baja el estrés y la ansiedad, especialmente en los individuos de una especie. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que la testosterona aumenta la masculinidad, la virilidad y todos estos términos. Pero ¿qué hace realmente en términos de interacciones y competitividad? O en términos de bajar el nivel de ansiedad. Para hacer eso, empuja a los individuos de una especie a sufrir más, pero también disminuye el dolor. Por lo que tal vez, para sufrir menos, para lograr la reproducción y las hembras, es bien notorio que en los humanos, tanto los hombres como las mujeres, que tienen altos niveles de testosterona saltan más en busca de la novedad. Y es bueno notar que incluso los individuos sin testículos tienen testosterona y los picos no varían. Los aumentos de testosterona se manifiestan en un mayor deseo de crear, de buscar novedades, en aumentos de la libido y más deseo de reproducirse. Se ha demostrado que los aumentos de testosterona aumentan la competitividad en los humanos y otros mamíferos. También es cierto que la propia competición puede aumentar los niveles de testosterona. Muchas personas llegan a la conclusión de que si ganas, tu testosterona aumenta. Si pierdes, tu testosterona disminuye. Esto es cierto hasta cierto punto, pero se debe al neuromodulador dopamina. La dopamina y la testosterona tienen una estrecha relación para el resto del cuerpo. La dopamina se libera de esta glándula situada encima del paladar y a su vez permite controlar y liberar más testosterona. Las victorias aumentan la dopamina, que luego conduce a un aumento de la testosterona, pero en el corto plazo la competencia sí misma conduce a un aumento de la testosterona, independientemente de si gana o no. Podría tratarse de un antiguo legado en el que andrógenos como la testosterona se liberan para incitar
a un comportamiento competitivo, ya que cada especie tiene que ver con la competencia de alguna manera. No todos los individuos de una especie se aparean con el mismo número de hembras, ni con la misma calidad de otros individuos. Y esto se aplica tanto a hombres como a mujeres, y a todo lo que hay en medio. Durante el ciclo, antes de la ovulación, se produce un aumento de testosterona que lleva a los individuos femeninos a buscar más sexo en ese momento que durante el resto del ciclo menstrual. La testosterona promueve la búsqueda de comportamientos sexuales, pero la pregunta es si el sexo en sí promueve un aumento de la testosterona. La respuesta corta es sí. El sexo implica varias fases. Está la búsqueda de sexo, la parte física del sexo y la parte del orgasmo, y la eyaculación. Es importante hacer una distinción entre estas fases porque el hecho de que el sexo aumente o no la testosterona se debe a si el hombre eyacula o no. La eyaculación provoca la liberación de prolactina, que da lugar al periodo refractario durante el cual el varón no puede mantener más relaciones sexuales. La duración del periodo refractario es muy variable y depende de la cantidad de prolactina liberada. Hay estudios que demuestran que la propia conducta sexual aumenta la testosterona. Hay un estudio publicado en 2011 por Escasa Lab que demuestra que los hombres que observan el acto sexual tienen un ligero aumento de testosterona, por lo que la testosterona aumenta modestamente durante la observación, un 10%, mientras que cuando se tienen relaciones sexuales, ya que hicieron estos estudios mientras tenían relaciones sexuales con su pareja. Se observaron aumentos del 70%, por lo que hay aumentos significativos de los niveles de testosterona en el acto reproductivo y muy modestos en la observación. La pregunta que más me hacen, no sé por qué, es si la eyaculación regula los niveles de testosterona. Pues bien, los estudios demuestran que la eyaculación en sí no baja los niveles de testosterona, aunque sí aumenta los niveles de prolactina, pero la abstinencia o el sexo sin eyaculación durante al menos una semana aumenta la testosterona hasta en un 400%. La respuesta, por tanto, es complicada, no es lineal. El sexo en sí aumenta la testosterona, pero la abstinencia también aumenta los niveles de testosterona, incluso más.